Bien, bueno, buenas tardes, bienvenido a esta presentación del último libro, o el nuevo libro de Federico Sopranis, Último otoño en Misalito. Sé que lo echarán de menos en esta mesa, es una decepción para todos nosotros que no esté el autor con nosotros hoy, también un alivio porque no cabría, me doy cuenta, pero insisto, es una gran decepción. En la Feria del Libro de Cádiz, cuando supieron que había un nuevo libro de Federico Sopranis, insistieron muchísimo en que quería que Federico estuviera en esta feria, que Federico participara en esta Feria del Libro de Cádiz, que por otra parte es su ciudad, aunque ya esté prácticamente desnaturalizado después de tantos años en Estados Unidos. Él, de cualquier manera, me explicaba en un correo hace solo 3 días, me explicaba que no iba a venir, y yo les voy a leer su correo. Yo sé, lo conozco, sé que a él no le va a hacer la más mínima gracia que lo lea en público, pero bueno, haber venido, haber estado aquí, ¿no? Como dice aquel. Muy bien, pues les leo el mail que me ha enviado. Dice: estimado amigo Juan José, de nuevo mi delicado estado de salud me juegan malas pasadas y tengo que comunicarte que me veo obligado a suspender mi viaje a Europa. No asistiré al encuentro de hispanistas estadounidenses al que estaba invitado en Salamanca el día 12, ni podré estar en la presentación del libro que me editas y al que me consta que has dedicado mucho tiempo, más del que merece. No creo que mi ausencia sea óbice para no llevar a cabo dicha presentación. Como te conozco un poco, estoy convencido de que tendrás preparadas varias salidas de tono y habrás poblado la mesa de personajes atrabilarios y con altas capacidades no diagnosticadas, en una actitud impropia del cincuentón con poco pelo en el que te has convertido. Ya se lo podía haber ahorrado. La noción de feria suscita en mí algunos reparos, que podrás entender. Relaciono de alguna manera ese concepto con asuntos de ganadería y otros de tipo artesanal, pero nunca con la literatura y la erudición libresca. Frecuento las ferias de Misalito con cierta asiduidad. En ellas se trafica con bueyes Hereford y con puercos Landrace, también con productos artesanales como las mantas tejidas por el bueno de Edward Youngblood o, con mucho menor éxito comercial, debo confesar, las piezas de alfarería libremente adaptadas por mi querida Elena y sus amigas ceramistas. Elena es la mujer, Elena Moniatowska. Por otra parte, lamento profundo... Bueno, esto ya es una cosa personal, esto no lo leo. Transmite mi agradecimiento por sus textos a Guillermo Alonso del Real, que creo que ha fabulado en exceso un encuentro del que apenas guardo recuerdo, y a Francisco Cano López, Paco Cano, al que conocí en mi última estancia en Cádiz, en ese restaurante cubano, se refiere a La Habana, al bar, en ese restaurante cubano en el que se reúnen ustedes a discutir sobre política y filósofos cínicos con más entusiasmo que con conocimiento. No creo conocer a la joven que realizará la lectura de mis raquíticos poemas, pero por lo que me ha contado de ella, asumo que será otra de tus extravagantes amistades. Agradécele su participación de mi parte. Dale un abrazo al bueno de Petengui y dile que echo de menos levantarme cada mañana con el calendario ateo. Como mucha gente, ¿no? Es una lástima perderme esta visita programada a Cádiz. Aunque pueda parecer lo contrario, no estoy del todo ajeno a la realidad de mi vieja ciudad y procuro mantenerme informado por diversos medios, a excepción del Diario de Cádiz, que, como sabes, me niego sistemáticamente a leer. Pues muy desencantado de la política que pueda estar un anciano como yo, no deja de causarme admiración el compromiso y la determinación de unos jóvenes que se han empeñado en devolver la ciudad al hombre de la calle y arrebatársela a la rancia estirpe que ha sido usufructuaria de ella desde siempre. Aún hay esperanza. A todos ellos les digo, al alma con alegría, un abrazo desde Misalito. Las cosas de Federico Sopranis. Bueno, yo voy a ir introduciendo a los participantes en esta mesa, a los que ruego que sean relativamente breves, solo por cortesía con los que vienen detrás, no por otra cosa, porque eso sé que son unos garrulos y grandes habladores y a los que no se los puede tener callado mucho tiempo.
Le iré dando la palabra y yo lo único que quiero decir que de alguna manera me siento bastante, no sé, orgulloso o protagonista por la visualización que tiene ahora Federico Soprani en nuestra ciudad, porque es cierto que empezó a ser conocido gracias al prólogo que hizo de mi libro Malas Artes, y yo también fue el primer sorprendido, no, el primer sorprendido fue él, desde luego, de que la gente demandara más Federico Soprani, más Federico Sopranis. Este libro ha sido un empeño absolutamente mío, porque él no tenía la más mínima intención de publicar nada, es más, está absolutamente descreído del mundo literario e editorial, y desde luego desde que se jubiló es que no quiere saber ya absolutamente nada. Ha sido un empeño mío y pude vencerlo y conseguir sacar este libro que él continuamente me dice obra menor, obra menor, obra menor. No será tan menor cuando están los artículos que aparecieron en El Tercer Puente, que yo creo que tienen su valor y de los que nos hablará Paco Cano como editor de la revista, y estos poemas que él dice raquíticos, pero que bueno, que yo creo que no dejan de ser interesantes, ¿eh? Bueno, os agradezco vuestra presencia y le paso la palabra a Pepe Petengui, que como, no sé, antiguo condiscípulo suyo, nos va a dar algunos datos biográficos de nuestro querido Federico. Pepe. Venga, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Disculpad de nuevo la ausencia de Federico Soprani, que nos ha manifestado que está delicado. Delicado en Cádiz es el intermedio entre indispuesto y enfermo. Está delicado. No quiero entrar en detalles descriptivos, pero está el hombre delicado y le han pedido venir a Cádiz y a un congreso, a un encuentro que hay en Salamanca de hispanistas, con lo cual él, bueno, pues se ha perdido este viaje a Cádiz, a su tierra natal. Por otro lado, dicen que no hay mal que por bien no venga. Yo prefiero que no hubiera estado aquí, porque si hubiera estado aquí y yo tengo que hacer una nota biográfica suya, él hubiera escuchado pacientemente y con voz teatral y profunda, mucho más teatral y profunda que la de mi amigo Guillermo, hubiera dicho paparruchas, ¿no? Entonces, bueno, me siento un poco más libre a la hora de glosar un poquito la figura de Federico Soprani ante todos ustedes. Bien, la biografía de Federico Soprani es muy sencilla, como su vida, una biografía muy sencilla, sin grandes giros de guión, salvo uno que ahora os comentaré. Y un hombre de costumbre morigerada, un hombre de costumbre sencilla, austero. A mí me recuerda en sus manifestaciones, en su forma de vivir, al dirigente uruguayo José Mujica, ¿no? Un hombre que hace de la austeridad la vida, ¿no? Y está lejos, en las antípodas, de máster comprado, de licenciatura tuneada, de floritura, de doctorados pagados por dinero público, en fin, de todo. Entonces, él está lejos de todo eso, y mucho más de las medallas, de las condecoraciones, de oropeles como gaditano de ley y cosas así que le vienen a él grandes y muy lejos, ¿no? Dicho esto, me quiero preguntar a mí mismo si Federico Soprani es un autor local o no es un autor local. Bueno, sí y no. Sí, por cuanto su lugar de nacimiento es Cádiz, sus apellidos están enraizados en la historia local, se llama Federico Soprani Calandria, son dos apellidos pues, clásicos de la ciudad, ambos de origen italiano. Pero por otro lado, bueno, su carrera, su vida, la ha desarrollado fuera no solamente de Cádiz, la ha desarrollado fuera de nuestras fronteras, ¿no? Él divagó cuando decide irse de Cádiz, muy jovencito, con 20 o 21 años, él hace un peregrinaje por unas cuantas universidades europeas y al final recala ya de forma definitiva en Misalito. Misalito es vamos a hablar en términos nuestros, una pedanía, ¿no? Una especie de población chiquitita, 3.000 y pico de habitantes, muy cerquita de Houston, donde una pedanía que era una polvorienta misión española del siglo XVII, XVIII, y que hoy se ha convertido en un refugio de artistas, de profesores, de la inteligencia, ¿no? Y de gente de mal vivir. Entonces él ha afincado su vida allí,
con su esposa Elena Poniatowska, no confundir con Poniatowska, se llama exactamente igual, solamente diferenciando de la gran escritora. Poniatowska es la escritora y Poniatowska es la esposa de Federico, que es ceramista, hace cerámica de los indios pueblos, y él tiene su vida ya orientada allí y su obra también. Por tanto, es un escritor local, pero tampoco podemos considerarlo un escritor local. Está lejos del costumbrismo, lejos de los localismos y todo eso, ¿no? Su obra es una obra humanista, una obra internacional, que no tiene nada que ver con los localismos. En cualquier caso, es una falacia peligrosísima juzgar a un autor por su obra. Aún así, siendo una falacia peligrosísima, la única forma que tenemos de acercarnos a su vida, a su biografía, es a través de su obra, a través del argumento de sus obras, ¿no? Dicho esto, quiero decir que Federico nació en Cádiz en el año 1947, estudió en el colegio de San Felipe Neri, hizo su bachiller en La Salle Viñas. De joven era un joven inquieto, aficionado a los libros, a la literatura, un tipo callado, un tipo reservado, y muy joven tiene un encontronazo con el Cádiz de la época, la cultura del Cádiz de la época. Estamos hablando del año 67, 68. En ese Cádiz, bueno, vamos a ser generosos con ese Cádiz, sería un Cádiz, digamos, un poquito garroncero, un Cádiz un poquito, tristón, con una cultura muy apegada al régimen franquista y donde reinaba como sumo sacerdote José María Pemán. Bueno, pues él tiene un encontronazo con Pemán, es un joven, como Federico Soprani, con un peso pesado en la ciudad como José María Pemán, y él, resentido, bueno, pues decide abandonar la ciudad. Como dije antes, inicia un peregrinaje por varias universidades europeas, Alemania, Francia, creo recordar, Inglaterra, y al final termina recalando en Misalito. Él nunca va a olvidar ese encontronazo que supone un giro de guión en su vida tan importante como todo esto. Y en el libro, si lo podéis ver ahora, si no después, en la página 47 hay una poesía, un poema muy sentido, muy profundo, que se llama No es nada personal, en el cual aletea todavía el recuerdo de ese encontronazo con José María Pemán. La cultura oficial de Cádiz, de aquel Cádiz tanto franquista, pues no tardó en hacer mella en este joven de inquietudes culturales, humanista, que tenía un bagaje intelectual ya importante, y ya, como digo, pues toda su vida se refugia, y la palabra es acertada, se refugia en Misalito. En su biografía, poco hay que decir. Bueno, un respetadísimo, un cotizadísimo conferenciante, un hispanista de mucha categoría, y tiene también otras cosas que son, digamos, más de uso común, ¿no? Por ejemplo, puerta con puerta, como se dice en Cádiz, o puerta con puerta. Hablar de puerta con puerta en Misalito es una tontería, porque puerta con puerta son a lo mejor 3 millas en aquellas polvorientas y áridas planicies, ¿no? Pues puerta con puerta vivía con el malogrado actor Patrick Swayze. ¿No os acordáis de eso? Dancing, Ghost. Bien. De ahí surge una colaboración, más que con ella, con Elena, su esposa, una colaboración para hacer los guiones de La Ciudad de la Alegría del año 1992. Parte de los guiones de esa película están escritos por él en colaboración con Dominique Lapierre, que es el verdadero autor del libro, ¿no? Y él firma con seudónimo, quizás se avergonzaba un poco de ser guionista de cine, ¿no? Firma con Sam Meadows, Mark Meadows, que es el segundo apellido, el apellido materno de su esposa, ¿no? Pero si os fijáis en los títulos de crédito, figura guión Mark Meadows, Dominique Lapierre y Mark Meadows, ¿no? Su vida, en resumen, no le quiero alargarme más, no quiero hacer una biografía extensa, sino simplemente unas cuantas pinceladas para que tengáis una cierta idea de un personaje bastante desconocido en su propia ciudad, ¿no? Su vida es una lección de dignidad, una lección de coherencia, una lección de compromiso, y de compromiso, como digo, con la cultura, con la lectura y con la confradería humanista, con la
con la fraternidad humanista. Es un hombre sencillo, que ha aprovechado bien su tiempo, que vive una vejez dorada, produciendo, escribiendo, y que una obra, como él califica, una obra menor, para mí es un orgullo presentarla hoy o co-presentarla hoy con mis compañeros de mesa en esta mesa, porque realmente no es una obra menor. Los poemas tienen una profundidad notable y los artículos escritos en el tercer puente pues son también de verdadero mérito, ¿no? Así que bueno, pues yo levanto mi imaginaria copa por Federico, que se restablezca y que pronto podamos verlo en otras ferias del libro. Estupendo, gracias, Pepe. Bueno, y a continuación, como editor de Federico Soprani en el tercer puente, le paso la palabra a Paco Cano. Buenas tardes. Yo llegué ayer de viaje y tenía previsto en la presentación hacerle varias preguntas a Federico. Entonces, esta mañana, cuando me he enterado que no venía él, lo único que se me ha ocurrido es fotocopiar e imprimir el prólogo que hemos hecho para el libro y lo intentaré leer glosándolo. Y bueno, es verdad que solo he coincidido personalmente una vez con Federico en el Habana, donde la verdad que hablamos de filosofía más con embriaguez que con conocimiento, aunque él dice con emoción, no con pasión, es con embriaguez sobre todo. Les leo ya que no puedo hacerle la pregunta que quería hacerle a él personalmente, les leo el prólogo. La primera vez que oí hablar de Federico Soprani fue de manera lateral, sin prestar demasiada atención, y me hice la idea de un autor marginal, periférico. Un outsider, pensé. Cuando surgió la posibilidad de que publicaran El tercer puente, me encontré con una solvente biografía basada en una brillante carrera académica desarrollada entre Europa y Estados Unidos, una pulcra obra de investigación y un corpus poético directo, comprometido y alejado de vacuas retóricas. Los outsiders éramos nosotros, sus paisanos, que habíamos permanecido ciegos y sordos al talento de uno de los nuestros en el exilio. Yo quiero aclarar que a mí los outsiders y los artistas heterogéneos y no muy implicados en el mercado me interesan especialmente, y aquí me refiero a una serie que tengo que se llama Zurdos y Pelirrojos, que está disponible en Facebook, si quieren verlo. Cuentan quienes más saben de él que ese exilio fue provocado por la envidia y mediocridad de José María Pemán, quien vislumbró en el joven Soprani una lucidez peligrosa que pudiera con el tiempo evidenciar las limitaciones del áulico autor de Rodillas, himno del Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona en 1952. A Pemán le dedica Federico Soprani, en este mismo volumen, un martilleante poema. Doctores tiene la poesía y la crítica comparada que analicen la obra lírica del autor gaditano y que pongan bajo criterios razonados la cuestión del género literario mayormente practicado por Soprani. En mi caso, es su corpus articulista el que me ocupa y me preocupa como editor de sus últimos textos periodísticos publicados en España. Desde esta privilegiada posición resulta obligatorio, aunque complejo, expresar el agradecimiento que el tercer puente siente hacia la persona de Federico Soprani. Su apoyo, sin cuestiones previas, a un proyecto emergente, sin recursos y lleno de ingenua voluntad como nuestra revista, resultó trascendental para nuestros inicios. Incluir el nombre de Federico Soprani entre los colaboradores que nos daban soporte significó levantar un andamiaje sólido para la construcción segura y eficaz de nuestro puente. Su presencia nominal nos abrió además el acceso a otras firmas sustanciales que pudieron inicialmente mostrarse reticentes o desconfiadas ante el proyecto. Por otro lado, al grupo de editores nos abrumaba el honor de que nuestra publicación fuera, de alguna manera, la plataforma virtual de regreso del profesor Soprani a su ciudad natal, significando en su completa biografía un espacio de reencuentro y reconciliación entre el hombre y su pasado. Nunca imaginamos que el tercer puente pudiera resultar metafóricamente un nombre tan acertado.
Por cierto, ya ha salido el tercer puente número 35, está cargado de juguetes envenenados, dignos del tiempo que estamos pasando en este país y su traslación a esta ciudad. Los breves fragmentos de reflexión sociológica, no exentos de poesía, como no podía ser de otra manera, que configuran lo que nosotros llamamos, sin oficialidad ni conocimiento del autor, el quinario de Misalito, nos muestran a un pensador maduro, calmo, estoico y poseedor de una mirada intuitiva y perspicaz. La mirada de un observador brillante que ha convivido más de 40 años con esa múltiple, inmarcesible y siempre desenfocada construcción que es la sociedad norteamericana. Federico Soprani, en cada uno de sus artículos de la pentalogía, nos describe situaciones que se desarrollan en un terreno de interferencias entre lo espiritual naturalista, personificado en su conciudadano nativo Tancagua, Edward Youngblood, y el ordenado pragmatismo capitalista que se expresa a través del comportamiento colectivo de los habitantes de Misalito, pequeña población de Texas, donde el ex profesor ha decidido retirarse y que funciona a modo de Yoknapatawpha folkloriano. La descripción de los espacios naturales del sur tejano, las flores de cactus, el sol entre las altas copas, senderos embarrados, sirven de diseño ambiental del tiempo en el que la era Trump se asienta y cobra sentido más allá de sus predicadores violentos o histriónicos. La América profunda y silente que da cobijo a los voceros ultraconservadores y suprematistas se ha instalado en estas pequeñas sociedades en las que nada está en cuestión y en las que lo patrio, la conciencia de nación elegida y la dimensión de trascendencia histórica son pilares intocables, para mantener así la tranquilidad cotidiana de una ciudadanía, por otra parte, afable, cordial y solidaria con ella misma. En este encuentro que tuve con Federico, hablamos de esa ficción que los americanos han construido a partir del término melting pot, un término de un historiador francés que es un referente de la historiografía norteamericana, que es Alexis de Tocqueville, y que es el melting pot, esa especie de crisol de cultura que ellos se vanaglorian mucho de ella, pero es incierto porque es verdad que hay mucha gente de todas las culturas, pero no interactúan entre ellos, se asocian, generan plataformas o colectivos, pero sin interrelacionarse, ¿no? Las entregas comienzan con el visionario Tranquilo paseo por Misalito, publicado previamente a las últimas elecciones presidenciales. Texto que actúa como documento profético e iniciático, vaticinando un triunfo de Donald Trump que, a excepción de Soprani y Michael Moore, no esperaba a nadie, ni siquiera las más importantes agencias de encuestas de opinión pública. Algo debía intuir el profesor gaditano, que le puso en alerta ante la llegada de una nueva era, no por más temida, menos esperada, o viceversa. Este texto es sorprendente porque es de las pocas personas que dijo, oye, esto hay que tener cuidado, está en el soil, está en la tierra, está en la gente el que Trump pueda ganar, ¿no? Y lo advertía desde el temor, un temor que luego fue fundado y acertado, ¿no? La segunda entrega, Pluribus Unum, aborda desde la resaca postelectoral algunos datos premonitorios y otros a posteriori que avanzaban unos y confirmaron otros desde la lucidez del profesor la desgracia que para el pensamiento progresista significa su falta de entereza y de unidad. Esto también tiene una traslación literal a nuestro país, ¿no? En Over the Land of the Free and the Home of the Brave, Federico Soprani profundiza en los temores que la elección de la administración Trump y el desglose de los nombres que la configuran auguraban, mientras Edward Youngblood, su conciudadano Tancagua, se preocupa de los coyotes que se acercan cada vez más a sus gallinas. Profética metáfora. Da miedo leer el currículum de los que componen la administración de Donald Trump. Edward Youngblood es un personaje que él se ha inventado. ¿No te lo parece a ti? Que ya hay que tener poca vergüenza para inventarse un personaje. Si no se lo ha inventado, lo que sí es un personaje demasiado esencialista, porque cada intervención que tiene en sus artículos condensa lo que es la metáfora desde una
espiritualidad naturalista muy cercana a lo que son los indios americanos nativos. Y creo que yo o bien es inventado o simplemente que es una esencialización de lo que pueda ser la metáfora final, que el personaje siempre aparece en el último momento de los artículos, de la metáfora final que él quiera pedagógicamente exponer en cada uno de los artículos, ¿no? Sería bonito si lo hubiera inventado. Bueno, ahora le paso la palabra a nuestro querido Guillermo Alonso Real, al que hace tiempo que yo no veía, y que compuso unos textos para presentar la poesía de Federico en el libro. Así que le paso la palabra. Bueno, yo no voy a contaros lo que pone el prólogo, porque sería muy aburrido. Y además, claro, me llamó la atención una cosa que yo ya sabía, y es que en la visita que hice a Sopranis en Houston, a él casi se le ha olvidado. En cambio, a mí no, porque la verdad es que mi relación con Sopranis es una relación que yo llamaría carambola. Claro, cuando yo voy a parar, de mala manera, por cierto, me mandó Gustavo Pérez Puig y Marta Recatero, que son unos roñosos, y mandaron un vuelo de mierda, con perdón, que estaba todo el rato con jet lag, entonces no sé muy bien cómo pude yo hacer el trabajo, porque además no lo hice. No lo hice porque, claro, yo iba tras las huellas de Calderón, porque íbamos a hacer un montaje en el Español, que luego resulta que no salió, como pasa a menudo, ¿verdad? Y yo, claro, estaba muy interesado en conocer Calderón en el infierno, y descubro que el texto original no se llamaba así, se llamaban Calderón, vete al infierno, porque Sopranis despreciaba olímpicamente a Calderón, y además decía que lo de la piedra, el rayo y la piedra era un pastiche en honor a Isabel Farner, y es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que me volví con las manos vacías en lo que respecta a Calderón, pero no en cuanto al contacto con la persona y posteriormente con su obra poética. Claro, de la estancia allí hay más anécdotillas por ahí que cuento en el prólogo, pero un par de ellas me hicieron mucha gracia. Una que es un poco como de sincretismo, porque era un hombre sobrio, él se estaba haciendo carajillos de Jack Daniels, el único que tomaba como bebida alcohólica. Y bueno, esto es España y Estados Unidos. Eso es claro, yo siempre cuento anécdotas al principio, porque me he dado cuenta, sobre todo por mis estudiantes, que lo que yo les diga en las clases, lo les dijera, pues ya no trabajo, les importa un bledo. A ellos lo que les interesaba eran las anécdotas. Entonces, claro, por eso me gusta empezar por las anécdotas, para que se me perdone el rollo técnico que tengo que desarrollar después. Otra era los discos en vinilo que tenía allí, que eran de lo más variopinto. Es que me encuentro con Pete Seeger, la antología flamenca Dispavox, Sostakovich, y ahí me quedé. Yo creo que también que estaba un poco, como dicen los mexicanos, avionado. La zarzuela La corte de Faraón, que a mí me encanta. Y ya se cargaron en la película tan mala que hicieron con Antonio Banderas y Ana Belén, pero a mí me entusiasma. Entonces me sorprendió mucho. Claro, no le comenté nada, porque entre otras cosas tenía que intentar sacar partido, es decir, ordeñar intelectualmente a Sopranis, y no iba a poner a hablar de la corte de Faraón. Pero bueno, como anécdota, vale. Yo la verdad es que empecé por Calderón y acabé centradísimo por aquello de la deformación profesional en el análisis de la poesía de Sopranis. Entonces, hay algo que yo llamaría topoi sopranianos, que he empezado a hacer algo con eso, pero como dijo el sabio, estamos trabajando en ello y todavía no he sacado mucho partido. Pero ahí hay las cuestiones: sequía, yermo, desierto,
surcos y arrugas, mineral, rocas, esqueleto inerte, saguaros también resecos. Ahí habría que localizar al final un artisenema que caracterizaría todo ese universo poético que a mí me parece muy interesante. En segundo lugar, el tema del tiempo y el camino, que a mí me hace recordar a Kerouac, On the Road. Y ahora vamos a ver cómo efectivamente algo sí tiene que ver Sopranis con la Beat Generation. Yo no esperaba, porque claro, el perfil humanístico de Federico Sopranis, que no tiene nada de hipster ni nada de personaje extravagante, para nada. Y relacionarlo con toda la panda aquella de Allen Ginsberg, William Burroughs, Mel Cassidy y toda esta gente, me pareció muy curioso encontrar algunas analogías o probablemente influencias precisamente de Allen Ginsberg. Hay un poema concreto de Ginsberg que es muy conocido, A Supermarket in California, y los versos finales son muy conocidos. No voy a ponerme ahora a citar unos versos que seguramente suenan, ¿no? Además, aparte, como yo pronuncio el inglés horrorosamente mal, pues si hay alguien que lo pueda pronunciar bien, de paso, porque lo que viene a decir, bueno, lo voy a recordar porque a lo mejor yo como tengo la manía de la generación MIT por las colaboraciones en 13 de nieve, cuando existía, que ya no existe, dedicó muchísimo espacio esa revista a la poesía norteamericana de la Generation, y después, cuando se hizo el monográfico sobre Bukowski, también metimos ahí un granito de arena, ¿verdad? Y claro, cuando dice dear father, great bird, lonely, old courage teacher, what America did you came when Sharon Pitt poisoned his ferry, etc. Y entonces yo encuentro después en Sopranis a ver, perdón, me parece que sí. Claro, sí, en Civil Terra Levis, las galas que recibí en tu funeral no eran sino los despojos de herencia de mi juventud, etc. Que realmente hay el correlato no sé dónde está, si es que realmente llegó a tener contacto con Ginsberg, dudoso. Bueno, Ginsberg era ya muy viejo cuando yo estuve en Houston, pero estaba vivo. Pues, entonces es una cosa de las que me llama la atención y que pienso seguir intentando tocar cuando tenga tiempo y algún chiflado de editor pues le dé por querer ocuparse de una cosa tan peculiar. Entonces, algo que decíais antes, ¿es un poeta localista? No, categóricamente no. De hecho, sus referentes en los que yo me he fijado, ninguno de ellos es gaditano. Es decir, los poetas españoles que él cita, que él comenta, y su visión de Cádiz es totalmente distanciada y yo diría que mítica. No sé cuándo estuvo por aquí la última vez. Me pasa igual. Aquí. Tenía una feria del libro también, ¿no? Hace 2 años. Claro, pero claro, debe ser también muy dual, porque cuando empieza a hablarme de Cádiz, incluso de España, cuando me dice, ¿y siguen ustedes interesados en ese deporte bárbaro y violento? Pues se refiere usted al fútbol. Yo no le iba a preguntar. Él tiene, yo creo, una visión bastante distanciada, bastante mítica. Pero bueno, esto ha sido unos apuntes muy rápidos, y alguna vez sí sería interesante trabajar más a fondo el tema. Es más, yo digo,
¿No se ha planteado la universidad aquí en Cádiz un doctorado honoris causa para Soprani? Creo que ya sería cosa de planteárselo y decirlo, que habéis impulsado más la publicación de su obra. Bueno, hay movimiento ahora con la ruta Federico Soprani. Claro, eso es muy interesante, pero yo me refiero a una cosa más académica. Y es más, la posibilidad de hacer crear un máster en la facultad sobre Soprani, pero un máster de verdad. No un máster que haya que ir a clase, esas cosas que después pues yo no sé, también es otro tema. Yo ahora no tengo conexión con la universidad hasta hace muchos años, pues como ya luego fui fuera y demás, pues no sé ni quién es el decano de la facultad. Eso sale grande. Nada. Bueno, no he terminado. Ah, ¿has terminado? Muchas gracias, Guillermo. No, me entenderéis, solo por cortesía con quienes vienen después, ¿no? Bueno, y tenemos al final como plato fuerte del día, creo yo, pues a Paloma, que todos conocemos y que ha tenido la gentileza de venir a declamar, yo diría que a interpretar, que es más lo propio de una persona como ella, de algunos poemas de Federico. Así que pues adelante, Paloma, y muchas gracias. Voy a hacer algunos de los que se han hecho mención en la mesa, que creo que son los más interesantes, pero son todos en realidad. Cierto es que en la lectura de los poemas se puede atisbar que va a ser muy difícil que Federico quiera volver a Cádiz, a no ser que vayamos aumentando y que se le conozca más como se merece un personaje de esta índole, de esta categoría literaria. Regreso a Ítaca. Volver a la ciudad natal después de tantos años es como caminar por un paisaje desolado. Uno ha vivido ya las recompensas y camina por ella como si recién ayer se hubieran infligido los agravios. Geografía de la decepción. Cada esquina atesora un recuerdo funesto, una fea mancha en el pulmón del alma que aún me hace toser después de tanto tiempo. Eso es lo que me hace ver que lo pasamos, sí. Él hacía también referencia a este poema, se llama Sic tibi tierra levis. Las galas que lucí en tu funeral no eran sino los despojos de la herencia de mi juventud. Renuncio a sus prerrogativas que seguía que agostaba California para que tu despedida repitiera el modelo más clásico del sepelio más intimidante. Bajo una lluvia de tijeras azules, el suelo yermo de Pasadena sorbía las gotas polvorientas con la avidez con que también sorbía lo que quedaba de lo que fuiste. Yo volví solo al hotel y me tumbé en la cama, todavía con mi mejor traje, imitando la postura en la que tú estarás ya para siempre. Y cerré los ojos. Y creo que sí, es muy interesante, claro. Lectura poética. Mis alumnos organizan una lectura poética. Azarados se arremolinan y forman un grupo compacto antes de subir al estrado. Hasta el último momento han estado tachando y modificando sus versos. Los hay que no terminan de levantar la vista de sus cuartillas, pero sobre todo ellas. También hay quien encara el auditorio con decisión y firmeza. Termino enternecido por la avidez con la que buscan la complicidad de la mirada de sus iguales tras la lectura, y paseo mi vista por el Houston College Hall engalanado con grandes fotos de Sylvia Plath y E. Kooning, pero también de Neruda y Gil de Viedma.
y entonces pienso que no ha sido completamente inútil mi tarea. No sé si habrá poesía, pero sí había belleza. Procesionaria, él, o ya se aprende de la juventud o no hay nada personal. Sí, pero no, la de Pemán, Procesionario. Vale. Procesionario, ya. Con la primavera, la procesionaria abandona su nido y una extemporánea comitiva fúnebre de gusanos tóxicos recorren las calles en torpe caravana, dejando su rastro de babas por toda la ciudad. Alimentados en tiempos por el miedo y la credulidad, hoy es la costumbre, el aburrimiento y la ignorancia quien los saca a pasear. Pobre ingenuo que llegué a pensar que el conocimiento, que la libertad, algún día nos librarían de este morboso ritual. Voy a... Sí, sí. Dice Pepe que lo van a comprar libros y los leen todos. Exacto. Los dos últimos. Se aprende en la juventud. Sí, se aprende en la juventud y el último, ¿no? Mis muy mal asimiladas lecturas juveniles de Trotsky y de Gramsci me hicieron un ciudadano irascible y volátil. La ignorancia es plácida, el conocimiento da dolor. Todo era perfectible y lo bueno era enemigo de lo mejor. Hoy lo mejor ya es inalcanzable y lo bueno me resulta por completo indiferente. Y ya el último, que claro, que tiene mucho de... se llama No es nada personal. Aquí es donde se ve un poco la razón, ¿no? que le llevó a marcharse, sí. Ternos blancos, sombreros de hippie japa, sillas de Anea a la orilla del mar. Alfeñique hipertrofiado, el orgullo de mamá. Monaguillo provinciano, propagandista eficaz. Entusiasta revanchista, turiferario del mal, anorexia de la rima, bulimia de vanidad, somatén de la escritura, príncipe de la mediocridad, soy español por alférez y más por provisional, toisón de oro en la pechera, sopitas de ajo para almorzar, Cádiz, señorita del mar. No es nada personal. Estupendo, muy bien. Joder, fantástico. A Federico le hubiera encantado escucharte, desde luego. Bueno, pues vamos acabando el acto. Un par de cosas decir. Creo que no cae en saco roto eso del máster o la cátedra Federico Soprani. Intentaremos, no sé, en la medida de nuestras posibilidades, lo que creo que sí que se va a desarrollar en la ruta Federico Soprani, ¿no? ¿Pepe? Sí, bueno, que tenemos previsto un proyecto todavía, ¿no? Para el otoño hacer la ruta Soprani y hacer una ruta por la ciudad visitando los lugares sopranescos, sopranísticos, ¿no? Sopranianos. Y entonces, bueno, estamos en ello, que tenemos ya, bueno, por lo menos las bendiciones del ayuntamiento, que en ese sentido se ha comprometido. Y sobre todo deciros que si tenéis alguna idea sobre eso, bueno, nosotros trabajamos de forma asamblearia. Y la intención es eso, que no pase desapercibida una figura como Federico Soprani en nuestra ciudad, ¿no? Y no cae en saco roto la propuesta que ha hecho Guillermo. Una cátedra o un máster de verdad, ¿no? Un máster de verdad. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Aquí hay un pequeño presente para los asistentes. Los marcapáginas. Para los asistentes que lleguen antes a la mesa.
Y bueno, me gustaría cerrar el acto con algo que suele repetirme mucho Sopranis. Me dice, la cultura es importante, la cultura nos forma, pero si no nos hace felices, nos sirve de bien poco. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Aquí vienen los marcapáginas. No, por aquí no. Claro. ¿Está grabando todavía? Sí, está grabando, está grabando. Me dicen que comente que los libros se venden en las librerías, ¿eh?